colocar a grabar y vamos a hablar hoy de combinaciones. Bien, entonces la vez pasada hablamos de permutaciones y eran arreglos en los que era la manera de contar arreglos en los que el orden importaba. Hoy vamos a hablar de combinaciones que son eh, contar el número de maneras en las que se pueden seleccionar objetos, pero en los que el orden no importa. Entonces, siguiendo con ese ejemplo de la vez pasada, de cuántas maneras se pueden colocar 3 bolitas en 10 cajas numeradas, una bolita por caja, respondamos estas preguntas. Si las bolitas son distintas, una azul, una blanca y una roja, se pueden distinguir las bolitas. B, si las bolitas son idénticas. Entonces, en el primer caso, fue el caso que vimos la clase pasada y que llegamos a la conclusión de que eran 10 por 9 por 8. La bolita azul se puede colocar en 10 ubicaciones diferentes. Una vez tú colocas la azul, quedan 9 cajitas disponibles. Las puedes poner en 9, tienes 9 opciones. Luego, la roja tienes 8 opciones disponibles, 9, y por la regla de multiplicación tienes 10 por 9 por 8. Ahora, ¿qué pasa si las bolitas son idénticas? Si las bolitas son idénticas, entonces muchas de esas selecciones que hicimos en A eh, van a aparentar ser iguales. Entonces, por decir algo, supongamos que aquí tenemos las cajas. No sé, caja 2, 3, hasta 10. Pongamos un ejemplo cualquiera. Pongamos, supongamos que colocamos las azul en la caja 2, la blanca en la caja 3 y la roja en la caja 4. Entonces, resulta que hay una cantidad de selecciones como esta en las que las 3 bolitas caen en las cajas 2, 3, 4. Por ejemplo, también está A, R, B. También está B, A, R. También está B, R, A. También está R, A, B. Y también está R, B, A. En total, hay 6 de esas ubicaciones de las bolitas azul, blanca y roja, en las cuales las 3 cajas son precisamente la 2, la 3 y la 4. Y que cuando las bolitas son idénticas,
Esas 6 ubicaciones terminan siendo lo mismo. No hay forma de diferenciarlas si las 3 bolitas son idénticas. Eso es cierto para cualquier 3 cajas y por tanto, para contar el número de maneras de colocar 3 bolitas en 10 cajas, una bolita por caja, sin bolitas si las bolitas son idénticas, va a ser, tome las 720 y divídalas por las maneras que hay de ordenar 3 bolitas, de maneras que hay de ordenar 3 bolitas. Divídalo por 6. Eso es 720 dividido 6, es decir, no sé cuánto da eso. ¿Cuánto dará eso? 720 dividido 6 da 120. Gracias, Darío. ¿Se entiende la idea? Profe, yo no entiendo. ¿Por qué hay que dividirlo? Entonces, imagínate la lista de las 720 maneras de escoger, eh, de, de colocar las 3 bolitas azul, blanca y roja. Sí, De esas, resulta que una vez les quitamos el color, hay muchas que se vuelven idénticas. Entonces aquí hay un ejemplo de un bloquecito de 6 que cuando les quitamos el color, si suponemos que ya todas son del mismo color, estas 6 opciones terminan siendo idénticas y no hay forma de distinguirlas. Entonces, imagínate como bloquecitos de 6. ¿Y cuántos bloquecitos de 6 hay? Pues toma los 720 y divídelo en 6 y encuentras cuántos bloques hay. Hay exactamente 120 bloques, que son las maneras de ubicarlas sin que el color importe, pues como si no hay distinción de color. ¿Sí hace sentido, Sebastián? sí. Aunque si yo lo hubiese intentado solo, yo habría pensado que eh, con, pues de contrariamente uno tendría que multiplicarlo por 6 cuando quiere tomar en cuenta la diferencia entre las bolitas, pero no, sí, sí entiendo. Y noten que en últimas, realmente lo que estamos contando, bueno, a ver, Camilo dice, cada terna se repite 6 veces y como 720 indica el total de ternas, entonces se divide. Ahora, miren que en últimas lo que contamos es la manera de escoger 3 cajitas entre 10 cajas. Este 120 lo que nos está diciendo es eso.
es de cuántas maneras podemos escoger 3 cajas entre las 10 cajas. Ahora también aprovecho aquí para motivar el cálculo que viene. Entonces miren que esto es 10 factorial sobre 7 factorial, que era el número de 3 permutaciones, lo que vimos la vez pasada. Y ahora lo estamos además dividiendo por 6, que es 3 factorial, que es el número de formas de permutar, el número de permutaciones de 3 bolitas. ¿Cierto? Entonces, la manera en que lo vamos a calcular hacia adelante es esta. Y la manera de verlo es, una manera de verlo es, cuente las maneras de ubicar 3 bolitas diferentes y divida luego por el número de maneras de ordenar esas 3 bolitas. Muy bien. Entonces ahora definimos este símbolo y para n y r enteros, n mayor o igual que 0 y r mayor o igual que 0 y menor o igual que n, el coeficiente binomial se define de la siguiente manera. N factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Muchos de ustedes tienen idea de por qué se llama el coeficiente binomial. Más adelante veremos una sección en la que hablaremos de el coeficiente binomial en particular. Entonces hablaremos más de eso. Por ahora, eh, la otra forma de decirlo es en inglés, uno dice en choose are. En español es como algo así como de n. Bueno, eh, ¿cómo lo decimos en español? N tomados de AR. Eso es lo que a mí me asusta. Entonces voy a decirlo como N tomados R. Cuando uno dice N tomados de AR, para mí en español me suena muy raro, pero puede ser. El caso es que estamos tomando R de N elementos.
de n tomar r, ¿cierto? Uno quisiera como decirlo como de esa manera. Sí, yo voy a tratar de utilizar esto que se asemeja mucho al inglés y que para mí refleja lo que estamos haciendo, que es tomar R. N tomados R. Listo. Eh, Antes de justificar ese nombre, hagamos el cómputo aquí rápidamente de un par de ejemplos. Entonces, digamos, si uno hace 10 tomados 3, eso es precisamente 10 factorial sobre 7 factorial por 3 factorial, que resulta ser eh, lo que hicimos ahorita. Miren que arriba uno queda con 10 por 9 por 8 por 7 factorial sobre 7 factorial por 3 factorial. Puede cancelar el 7 factorial y lo que le queda es 10 por 9 por 8 sobre 3 factorial. Sí, estamos asumiendo que 0 factorial es 1. Correcto, Camilo. Eh, Se asume muchas veces eso, 0 factorial es 1, y de alguna manera tiene sentido. En este caso, ¿qué ocurriría si uno toma 0 de 0? Entonces le quedaría 0 factorial sobre 0 factorial por 0 factorial, y eso sería 1 sobre 1 por 1, que es 1. Y de cierta manera tiene sentido para, digamos, es una definición que es coherente con lo que representa o lo que cuenta este símbolo. Es decir, esto va a ser el número de maneras de escoger subconjuntos de un conjunto de 0 elementos. El número de subconjuntos de 0 elementos de un conjunto de 0 elementos. Entonces, sí, ¿de cuántas maneras se pueden escoger 0 elementos? De una manera. Es coger el mismo conjunto vacío. Bien. Entonces ahora yo creo que en general esa es la manera de definir 0 factorial. Entonces veamos. Ahora, con ese símbolo, entonces podemos establecer esta proposición, dados n y r enteros con n mayor o igual que 0, 0 menor o igual que r menor o igual que n, el número de maneras de escoger r objetos de entre n objetos disponibles es precisamente n tomados r.
Y utilizando, digamos, lo que ya sabemos de permutaciones, buena pregunta, Darío. No, aquí los objetos son distintos. Aquí los objetos son distintos. Lo que no nos importa es en qué orden los estamos seleccionando. Entonces aquí, cuando hablamos de maneras de escoger, estamos pensando, no nos importa el orden en que los escojamos, sino el resultado. ¿Cuáles objetos quedaron escogidos? ¿Cuáles objetos quedaron escogidos? Entonces, digamos, yo cojo los 3 objetos, los meto en una bolsa y los revuelvo. ¿Cierto? Y no me importa el orden. Solo me interesa qué subconjunto escogí realmente. Pero los objetos en sí son distintos. Lo que son idénticos aquí, sí, aquí lo que no nos importa es en qué orden los escogí. Lo único que nos interesa es cuáles escogí, el subconjunto que escogí. ¿Hace sentido, Darío? Bien. Total, total. Y ahorita lo pondremos en términos de conjuntos, de acuerdo con Camilo. Entonces ahora hagamos una especie de demostración de esto, basándonos en lo que ya sabemos de permutaciones, digamos, reproduciendo, sí, utilizando lo que ya sabemos de permutaciones. Entonces, mm, sea X lo que queremos encontrar, es decir, sea X el número de maneras de escoger R objetos entre N. Es el número que quiero calcular, es X. Con R igual a 0, digamos que claramente X es igual a 1 y la fórmula funciona. Porque tendríamos N factorial sobre N factorial y eso me da... Profe, Sí, profe, ahí no estaríamos partiendo de algo de lo que queríamos demostrar, ¿qué cosa? la fórmula, ¿no? Sí, O es- queremos demostrar que esa fórmula en efecto calcula el número de maneras de escoger R objetos disponibles. Entonces, yo quiero demostrar que la fórmula sí funciona. Ah, entiendo, entiendo. Creí que íbamos a llegar a la fórmula, ¿no? O sea, como construirla
No, no. No necesariamente. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Exacto. Entonces, con R igual a 0, la fórmula me da un 1 y en efecto hay una única manera de escoger eh, ser objetos. ¿Cuál es esa manera? Pues no cogiendo nada. Es una única manera, es un único subconjunto posible, el subconjunto vacío. Entonces, en efecto, la fórmula funciona con R igual a 0. Entonces, de ahora en adelante, supongamos, como dice Esteban, que R es mayor o igual que 1 y N es mayor o igual que 1. Ahora, notar que para cada manera de escoger R objetos, hay R factorial maneras de ordenarlos. Entonces, por la regla de multiplicación, el número de R permutaciones de N objetos es X, o sea, ese número que queríamos encontrar, ese número que queremos encontrar, que es el número de maneras de escogerlos, multiplicado por R factorial, que es el número de maneras de ordenarlos, esos R objetos. Hacia allá vamos, Esteban, pero lo que estoy haciendo es basándome en este X que escogí, en este X que estoy buscando, pero que es un número, y en el número de maneras de ordenar R objetos, puedo calcular el número de R permutaciones de R objetos. Pero claro, Esteban tiene toda la razón. Nosotros ya sabemos cómo calcular ese número. Entonces, por teorema de permutaciones, el número de R permutaciones de N objetos
es PNR, que es n factorial sobre n menos r factorial. Entonces tenemos dos maneras de calcular lo mismo. Las igual para encontrar x. Se sigue que x por r factorial es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Y de ahí x es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial, que es precisamente el símbolo del coeficiente binomial n tomados r. ¿Qué tal? ¿Preguntas? Va a continuar. Esta es la misma proposición. Ahora hagamos un ejemplo donde la apliquemos. Dice, Camilo tira una moneda 8 veces. ¿De cuántas maneras puede sacar 5 caras y 3 sellos? ¿Qué tiene que ver esto con combinaciones? ¿Cómo lo harían ustedes? Profe, yo creo que los, ignoraría una de las cosas. Por ejemplo, me concentraría solamente en las veces que saca caras y contaría las formas de, elegir 5 objetos de un conjunto de 8 elementos. Y creo que ya, ¿Y cuáles son los 8 elementos? las 8 veces que tira la moneda. Exacto, las 8 tiradas. Entonces uno puede contar las maneras de sacar las 5 caras, por ejemplo. Concentrarse en las 5 caras, como dice Sebastián. Entonces, digamos una tirada, se, una, digamos, las 8 tiradas se pueden representar como una lista ordenada de caras y sellos, es por decir algo. Cara, sello, sello, cara, 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 sello, cara.
Ahí hay 5 caras. Esa sería una de las maneras que queremos contar. Miren que lo curioso de esto, entonces hay que aquí ser muy cuidadoso con el orden importa, el orden no importa, son permutaciones, son combinaciones. Miren que aquí el orden de las tiradas sí importa. Digamos, las tiradas se distinguen como tirada 1, tirada 2, hasta tirada 8. Lo que no se distingue es una cara de otra cara, ¿cierto? Esta cara es idéntica a esta cara, no hay ninguna. Entonces lo que estamos contando es el número de formas de ubicar 5 caras entre 8 tiradas. Cinco tiradas entre 8. Y en efecto, entonces, la respuesta es 8 tomado 5. Muy bien. ¿Y por qué escogimos las caras y no los sellos? Pues alguien puede decir, no, ¿cómo así? Yo voy a ubicar los sellos en lugar de ubicar las caras. Pues, también. Y debería ser cierto que escoger los 3. Gracias. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Correcto. Exactamente. Resulta que esas dos cosas son iguales y lo pueden verificar ustedes. Entonces, cualquiera de las dos da lo mismo, que es 8 factorial sobre 8 menos 3, o sea, 5 factorial por 3 factorial. Y eso, según me soplaron por aquí, da 56. Yo no he hecho la cuenta, pero pues les creo que da 56. ¿Una pregunta? ¿Les queda claro? Parece que Edwin quiere decir algo. Hola, profe. Sí, Dime, Edwin. si yo tomo 5 elementos de los 8, supongo que sean cara. ¿Qué me garantiza a mí que en los otros 3 no hay otra cara? Mm, Solamente tú lo puedes garantizar. Eh, lo que queremos contar es de cuántas maneras puedes escoger
5 de las posiciones donde vas a poner caras y en el resto vas a poner sellos. Entonces tú escoges 5 de las posiciones y en esas colocas caras y en las otras colocas sellos. Y eso es una de las formas. Sí, profe. Pero entonces ahí estaría jugando con las posiciones. Pero ahí estaría No, jugando con las posiciones. no te escucho bien. Pena. Profe, ¿me escucha? Sí, inténtalo de nuevo. Entonces, piénsenlo de esta manera. No, dale, no te preocupes. Voy a intentar explicarlo de nuevo a ver si hace sentido de esta manera. Entonces, lo que vamos a contar es las maneras de escoger 5 de las 8 posiciones. Entonces, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, una manera de escoger 5 de las 8 posiciones es la 1, la 3, la 5, la 7, uy, se me acabaron, y la 8. Listo. Esta es una manera. Cuando digo esa es una manera, lo que estoy imaginándome es, o sea, esto, lo que me estoy imaginando yo cuando selecciono esas 5 posiciones, es que en esas 5 posiciones voy a poner 5 caras. En la posición 1 cara, en la posición 3 cara, en la posición 5 cara, en la posición 7 cara y en la 8 cara. Y que en las restantes voy a colocar sello. Es decir, contar este tipo de subconjuntos es lo mismo que contar este tipo de arreglos con 5 caras y 3 sellos. Vamos a ver si así hizo más sentido. ¿Qué tal ahí, Edwin? Edwin. Bueno. Voy a seguir. Entonces ahora sí pongámoslo en términos de conjuntos, que realmente para mí es mucho más cómodo y eventualmente uno es una manera como de reflexionar sobre estos problemas que a veces es más precisa.
Una combinación de un conjunto finito A es un subconjunto de él. Más específicamente, un subconjunto de R elementos de A se llama una R combinación. Y como corolario de la proposición anterior tenemos que el número de R combinaciones de un conjunto de N elementos es N tomados R. Es decir, N tomados R cuenta el número de subconjuntos de R elementos tomados de un conjunto de N elementos. Y esto, visto aquí, se ve muy claro. En los ejemplos, uno a veces empieza a dudar. ¿Será que son combinaciones? ¿Será que son permutaciones? ¿Cómo así? Qué enredo, profe. Entonces, muchas veces es bueno volver a la definición, mirarla y asegurarse de que sí estoy contando lo que es. Por un segundo voy a regresar a la clase de la semana pasada para que recordemos que son R permutaciones. Una permutación de un conjunto finito A es una función biyectiva de A en A. Una R permutación de n elementos es una permutación de R de hechos. Por ejemplo, aquí hice un ejemplo con dos permutaciones de un conjunto de 4 elementos. Entonces miren que aquí no solo me interesaba cuáles dos elementos tomaba. Aquí tenemos AB y también tenemos BA. Me interesaba también el orden de ellos. En las permutaciones me importa no solo cuáles elementos escogí, sino el orden en que los coloco. AB, BA, AC, CA, AD, DA, BC, CB, DB, BD, CD, DC. Estos son permutaciones. Me interesa cuáles elementos y en qué orden los coloco. Los saco del conjunto y los pongo en un orden. Los saco del conjunto y hago una función biyectiva entre ellos. ¿Cierto? La función biyectiva es A lo envío en B y B lo envío en A, que en últimas es como ubicarlos en un cierto orden. Esos son permutaciones, mientras que en las combinaciones hagamos un ejemplo.
dos combinaciones de A, B, C, D son todos los subconjuntos de dos elementos de A. Entonces son AB, AC, AD, BC, BD, CD. Creo que se acabó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6. Listo. Preguntas. Está súper claro. Estamos listos para enfrentar problemas. Muy bien. Ejemplo 1. ¿De cuántas maneras se pueden escoger 5 estudiantes de una clase de 30 para ser eximidos del parcial? A. Si Johan tiene que ser eximido. B. Si Camilo, perdón, si Johan exige no ser eximido. Y B. Si Camilo tiene que ser eximido. Dos minuticos para que lo hagan. A ver, bien que me ayude con una respuesta para la parte A.
De los 29 que quedan, quitando a Johan, debo escoger 5. Correcto, Darío y Camilo. ¿Por qué no? De 29, 5. ¿Por qué no permutaciones? A ver, de pronto Darío que nos ayude a entender por qué no permutaciones. Exacto. Aquí los estudiantes tienen nombre, hay identidad en los estudiantes son distinguibles el uno del otro, pero el orden en que los escojan no importa, porque igual los 5 van a ser eximidos, ¿cierto? Entonces el orden en que los seleccione no importa, lo único que importa es cuáles seleccionan. Entonces simplemente contar el número de subconjuntos de 5 estudiantes entre los 29, quitando a Johan. La parte B, ¿qué pasa si Camilo tiene que ser eximido? Entonces ahí tenemos de los 29, quitando a Camilo, escojo 4. Porque ya hay uno que va a estar en todo, que va a estar eximido con seguridad, que es Camilo. Faltan 4. Entonces sería 29 como un 4. Una pregunta. Voy a continuar. Profe, yo tengo una Dime, pregunta. dale. Ah, ya, ya. Es que yo lo que había entendido era que el A y el B ocurrían simultáneamente, las dos condiciones simultáneamente. Ah, no, no, no. Son separadas. Ah, ok. Y entonces, si ocurrieran simultáneamente, sería 28, de 28 elige 4, ¿no? Correcto. Ah, bueno, Vale. Muy bien. Un ejemplito más. Bueno, no, hagamos una cosa. A ver cómo estamos de tiempo. A ver cuántos ejemplos hago. Hagamos este otro ejemplito. El ejemplo 3, me va a saltar el 2. Está en el libro. Hagamos este para que lo trabajen ustedes un momentico. Dice, ¿cuántas diagonales tiene un polígono regular de n lados? Entonces, por ejemplo,
este es un polígono regular de 4 lados, un cuadrado. ¿Cuántas diagonales tiene? 1 y 2. Entonces ahora la pregunta es, en general, cualquier polígono regular de n lados, ¿cuántas diagonales tiene? Y diagonales es cualquier recta que une dos vértices no adyacentes. Cinco minuticos para que lo piensen y también la parte B. ¿Listo? Profe, Hola. las diagonales se definen como segmentos que unen dos vértices, por así decirlo, que no son adyacentes dentro de la figura. Correcto. Pues, ok.
Muy bien. Ya hay varias respuestas. Por ahí veo que David parece que le pegó a la respuesta correcta. Entonces, ¿qué tal que nos expliques, David, ese n tomados 2 menos n? ¿Cómo lo dedujiste? Bueno, yo lo que pensé fue primero, si tenemos un polígono de n lados, entonces ese polígono debería tener n vértices. Ujú. Entonces, si consideráramos todas las conexiones posibles entre los vértices, se van a encontrar las diagonales y los lados del propio polígono. Y para hallar todas las conexiones, todas esas posibles conexiones, habría que encontrar todas las posibles combinaciones de dos vértices, que sería en este caso n tomado de a 2. Pero eso sería, como dije, todas las conexiones contando diagonales con los lados del polígono. Pero como sabemos que el polígono tiene n lados, entonces simplemente queda despejar y quedaría que el total de diagonales sería n tomado a 2 menos n. ¿Están de acuerdo? Me parece muy bueno el análisis. ¿Alguna pregunta para David? Y la parte B es, pues, igualar eso a 3n y despejar. Y encontrar n que satisfaga eso. Y en efecto, la respuesta viene a ser 9. Profe, Sí. ¿me podría decir por qué? Pues le podría explicar una respuesta que yo encontré y me podría decir por qué no es correcta. Claro que sí, vamos a pensarla. Voy a abrir aquí otra ventana para que lo miremos. Dime, Sebastián, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, Explicación. entonces yo pensé, bueno, tenemos un polígono de n lados. Entonces vamos a escoger dos vértices sucesivamente de tal forma que, que la escogencia al final nos dé una diagonal, pues la elección de los dos vértices. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero hay que elegir el primer vértice y el primer vértice se puede elegir de n formas. Y luego, el segundo vértice, tenemos tres restricciones. En particular, no podemos elegir el vértice que ya elegimos, no podemos elegir el vértice que es adyacente por la derecha y el vértice que es adyacente por la izquierda tampoco. Entonces, la segunda elección tendría n-3 posibilidades. Y entonces, porque no sería suficiente con decir que el número de diagonales del polígono es n multiplicado por n-3. Edwin tiene algo muy parecido. Lo dividió por 2. ¿Por qué lo dividiste por 2? Lo mismo que Omar. Se duplican, claro. Lo primero es que de esta manera estamos contando 2 veces cada uno. ¿Estás de acuerdo, Sebastián?
Sí, es verdad. Y ahora la pregunta que yo les haría es si eso es lo mismo que lo que acabamos de hacer de la otra manera. ¿Será que eso es igual a n por n menos 3 sobre 2? Edwin dice que sí. Vamos a ver. N por n menos 1 sobre 2 menos n. Me estoy yendo por este lado. Ah, bueno, ya Sebastián lo verificó, si son la misma cosa. Entonces esto sería n por n menos 1 menos 2n sobre 2. Y esto resulta ser n al cuadrado menos n menos 2n sobre 2, que es, de una vez pongámoslo como menos 3n, que resulta ser n por n menos 3 sobre 2, que es lo mismo. Excelente. Entonces, muy bien a todos, como lo hicieron, de las dos maneras es válido. Bien. Voy ahora a hacer un bonus, una parte de extra que no está en el libro, que me parece muy interesante, que es una aplicación a la dimensión de espacios de polinomios. Entonces, esto, ponga mucho cuidado aquí si los que estaban dormidos, aburridos, cansados, que les parecía esto obvio, porque aquí se va a poner bueno. Vamos a entrar en un terreno, digamos, avanzado de una aplicación de este conteo. Entonces, se trata de encontrar la dimensión de un espacio de polinomios. Entonces, primero necesito establecer algo de notación. Voy a denotar de esta manera R y entre corchetes X el conjunto de todos los polinomios en la variable X con coeficientes en los reales. Y R entre corchetes X1 hasta Xn, el conjunto de todos los polinomios en las variables X1 hasta Xn con coeficientes en los reales. Nos vamos a concentrar en este conjunto precisamente de polinomios. Entonces, lo voy a llamar R mayúscula. Y me interesa, por ejemplo, el conjunto de aquellos que son homogéneos y de grado D. Y eso lo voy a denotar como R sub D. Polinomios homogéneos de grado D.
Por ejemplo, ¿qué quiero decir con homogéneos de grado D? Entonces, x1 al cuadrado, x2 más x1, x2, x3 es un polinomio en las variables x1, x2, x3 de grado 3, homogéneo de grado 3. Entonces esto pertenece a R, x1, x2, x3, sub 3, grado 3. Homogéneos quiere decir que cada término es de grado 3, donde el grado es la suma de los exponentes. En ese R sub D también colocamos el 0, el polinomio 0. Y resulta que con eso, ese R sub D es un espacio vectorial sobre los reales. Espero que muchos de ustedes hayan visto álgebra lineal, o al menos geometría, y tengan una idea de lo que es un espacio vectorial. Ahora les voy a mostrar. Ahora les voy a mostrar por qué esto es un espacio vectorial con un ejemplo. Muy bien. Entonces, R sub D es un espacio vectorial sobre los reales. Y la pregunta que nos vamos a hacer aquí es, ¿cuál es la dimensión de ese espacio? Profe, Dígame, Sebastián. ¿podría repetir todo eso rápidamente? ¿Qué parte? No, a ver, concretamente no entiendo la notación de R en negrita. Listo. Entonces, R en negrita es el conjunto de todos los polinomios en n variables. Y R sub D son todos aquellos que son de grado, que son homogéneos y de grado exactamente D. Profe, ¿pero qué significa que un polinomio tenga variables enlistadas? ¿Cómo así variables enlistadas? Pues sí, dice que los polinomios con variables x1, hasta xn, con coeficientes en R. ¿Qué significa eso? Ok. Entonces, los coeficientes son números reales. Entonces, voy a ponerlo aquí en este ejemplo. Con n igual a 3 y d igual a 2. Entonces, de lo que estamos hablando, cuando hablamos aquí de r sub 2, son todos aquellos polinomios que son sumas donde tenemos coeficientes, digamos, a sub i, y tenemos las variables x1 a la alfa 1, x2 a la alfa 2, x3 a la alfa 3, donde los
A sub i pertenecen a los reales y los alfa i suman exactamente 2. No, no pueden ser negativos, son polinomios. Los polinomios no permiten exponentes negativos, solamente positivos. Entonces las posibilidades de los exponentes son 0, 1, 2. Y como estamos hablando de R sub 2, estamos hablando de que esos exponentes suman 2. Entonces, por ejemplo, no sé, 7x1 al cuadrado más 4x1, x2 menos 0.5x2 al cuadrado es un elemento de R sub 2. Son sumas finitas de términos que están encabezados por un coeficiente en los reales y un producto de variables de grado 2. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo lo ves ahí? Profe, o sea que todos los polinomios que hacen parte del conjunto R sub 2 van a ser polinomios que tengan dos variables como argumento. ¿O lo estoy entendiendo mal? No, hay 3 variables. Son x1, x2 y x3. Aquí estamos Ah, sí, considerando sí, es. igual a 3. Entonces aquí podrían haber también más x3 al cuadrado o más, vamos aquí otra cosa, menos 1.3 x2 x3. Sí, x1 y x2 son variables distintas. Y de hecho, Sebastián apunta hacia algo interesante y es que tampoco son muchos los posibles monomios de grado 2 en 3 variables. De hecho, los podríamos listar. ¿Cuáles son los posibles monomios? Ayúdenme a hacer eso. Serían x1 al cuadrado, x1, x2, x1, x3. Y esos son todos los que tienen x1, creo. Ahora empecemos con los que no tienen x1. Entonces, x2 al cuadrado, x2, x3. Y creo que ya son, ahí voy bien por ahí, me falta, creo que solo x3 al cuadrado. Sí, los exponentes deben sumar 2 para que sea de grado 2 cada término. Entonces, los posibles monomios en las variables x1, x2, x3
de grado 2, creo que aquí están todos. Sí, los exponentes tienen que ser enteros. ¿Qué significa que sea homogéneo? Homogéneo quiere decir que todos los términos son del mismo grado. Y en este caso, estamos fijando el grado en 2. Entonces miren que como es un conjunto limitado de monomios posibles, entonces ese R2 lo podemos escribir de la siguiente manera, de una manera más explícita, como sumas finitas. Lo voy a poner de la siguiente manera. Son sumas de la forma A1 x1 al cuadrado más A2 x1 x2 más A3 x1 x3 más A4 x2 al cuadrado más A5 x2 x3 más A6 x3 al cuadrado, donde los A sub i son números reales. Exacto. Vamos por buen camino. Ya veo que David, sí, David, parece que está viendo hacia dónde nos movemos. Todo lo... Profe, Dime, Sebastián. solo para estar seguro de que estoy entendiendo. Si yo tengo un polinomio, bueno, no, un polinomio, no, un conjunto de esos R sub D, el conjunto, perdón, un polinomio dentro de ese conjunto es homogéneo, sí, solo sí, todos y cada uno de sus monomios tienen grado D. Sí, sí. Ok, porque es que en una parte se había dicho que todos los monomios tenían el mismo grado, pero entonces eso daba paso como a que fuesen otros números diferentes de D, ¿no? Sí, aquí estoy diciendo homogéneos de grado exactamente 2. Bueno, bueno. Homogéneos de grado 2 son homogéneos que en particular son de grado 2. Sí, sí. Sí. Federico dice, pero en el tercer punto, lo de polinomios homogéneos de grado D, ¿por qué tenemos un x1 a la 2 por un x2 a la 1? ¿No debía ser homogéneos? Sí, mira que son homogéneos. Este es un polinomio homogéneo de grado 3. Correcto. Este de acá arriba es homogéneo de grado 3. Muy bien. Entonces, hacia donde vamos es a lo siguiente. Miren que una vez uno fija N y D, entonces esto es un conjunto de combinaciones lineales de los monomios de grado 2.
Y en efecto, como dice Diego, una base, M en particular, es una base de este R2. M es una base porque todos los elementos de este R2 son combinaciones lineales de ellos y, y no hay combinaciones lineales que den cero excepto la trivial. Entonces, para este ejemplo, resulta que la dimensión de R2 es precisamente 6. Correcto, Diego. Es decir, realmente lo único que uno tiene, esto se puede ver como un vector. Los que están viendo álgebra lineal, donde es un vector de 6 componentes. Entonces, hallar la dimensión de este espacio equivale a hallar el número de monomios en n variables de grado d. Es decir, el problema de hallarle la dimensión a R sub d se convierte en un problema de conteo al que nos vamos a enfrentar en este momento. ¿Me siguen? Entonces, desde el punto de vista del conteo, lo que vamos a intentar contar es cuántos monomios de grado D ¿cuántos monomios hay de grado D en n variables? No, no, David, no es tan fácil, pero es un buen intento, David. Si tuviera más tiempo, los dejaba que lo pensaran un poquito y que se dieran cuenta, pues, como de las dificultades que hay para hacerlo, porque uno tiene una restricción y es que la suma de los exponentes debe dar D. Eso no es tan obvio como hacerlo. Entonces, yo voy a aquí simplemente mostrarles la solución utilizando una metodología que la llaman estrellas y barras. Entonces, ¿cómo es esa historia de las estrellas y las barras? Vamos a representar cada monomio como una secuencia de estrellas y barras.
el grado está representado por las estrellas. Esas estrellas deben ser asignadas a n variables diferentes y esa asignación la hacemos colocando barras entre las estrellas. La asignación de las d estrellas a las n variables la hacemos colocando n-1 barras entre las estrellas. ¿Cómo así? Ah, muy fácil. Miren. Por ejemplo, supongamos que yo quiero representar x1 por x2 al cuadrado por x3, que es un elemento de grado 4. Y voy a suponer que estoy hablando de 4 variables, por decir algo. Entonces, ¿cómo lo voy a representar? ¿Cómo voy a representar eso? Bueno, pues dije que voy a colocar 4 estrellas que representan el grado. 1, 2, 3, 4. Y voy a colocar barras para determinar cómo asigno esas 4 estrellas a cada grado. Entonces, miren que x1 está aquí en grado 1, entonces hay una estrellita solita que va a representar x1. Luego x2 está elevado al grado 2 y por tanto voy a dejar 2 estrellitas antes de colocar la siguiente barrita. Luego viene x3 que está elevado al grado 1 y luego coloco una barrita más porque x4 queda vacía. Entonces se lee de izquierda a derecha. Las primeras estrellas que uno encuentra antes de la primera barra me dan el grado de x1, las siguientes el grado de x2, las siguientes el grado de x3, las siguientes el grado de x4. Entonces ahora la pregunta se convierte en ¿de cuántas maneras se pueden ubicar las d estrellas y las n-1 barras? Miren que en total uno puede pensar
en esto como que hay D más N menos 1 espacios que llenar. Espacios para llenar. Y lo único que tenemos que hacer es escoger dónde colocar las estrellas. Y lo que obtenemos entonces es N más D menos 1 tomados D. Perfectamente pude haber escogido las barras en lugar de las estrellas. Es decir, esto es lo mismo que N más D menos 1, N menos 1, tomados N menos 1. Preguntas. ¿Cómo lo ven? Es posible colocar una barra al lado de la otra. No en el mismo lugar, pero sí una al lado de la otra. Eso es válido. Entonces yo puedo hacer una configuración como barra, barra, estrella, estrella, barra, estrella, por decir algo. ¿Y esto qué me representa? ¿Qué monomio me representa esto? Por aquí está x1. Por aquí está x2. Por aquí está x3. Por aquí está x4. O sea que eso me representa x3 al cuadrado por x4. Tres estrellas, tres barras. Eso es grado 3, 4 variables. ¿Alguna última pregunta, último comentario antes de despedirnos? Debía haber puesto esto como D más N menos 1. Para que fuera más claro.
Camilo me pregunta si eso se usa en criptografía. De hecho, es algo mucho más general, pues sí lo usamos en criptografía y es importante, pero de hecho aquí estamos hablando de algo importante en geometría analítica. Digamos, este es eh, anillo de polinomios, es el objeto de estudio principal de la geometría, de la geometría algebraica. La geometría algebraica estudia subconjuntos de esto y cómo esos subconjuntos definen curvas o sí, curvas en R4, ¿cierto? O en Rn. Entonces, esto va mucho más allá de la criptografía, es un objeto de estudio muy importante en matemáticas en general. Entonces, entender su dimensión y verlo como un espacio de ciertas dimensiones es importante. ¿Algo más? Vemos ahí por hoy. Espero haberles dejado algo en que pensar. Les deseo un feliz resto del día. Mucha suerte.